Nueva ley ómnibus, queridos seguidores. Ustedes son muy jóvenes, pero hace 24 horas el presidente del gobierno mantenía que la ley ómnibus era introceable e innegociable. Ayer, sobre las 2 de la tarde, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, salía en comparecencia pública diciendo que finalmente, tras arduas negociaciones con Junts, que es quien tiene la batuta al final de esta legislatura y de la circunstancia política de España en general, los partidos nacionalistas e independentistas desde hace ya décadas, mal que asola el conjunto de España desde hace también ya décadas y ha generado una desigualdad brutal. Pero bueno, Pedro Sánchez decía que había llegado a un acuerdo con Carles Puigdemont y con el partido Junts para hacer lo que 24 horas para él era imposible, pero Pedro Sánchez ya nos tiene acostumbrados a estas esquizofrenias en tiempo récord, con la justificación de sus acólitos y de las personas que han decidido sustituir su masa encefálica por unas siglas, en este caso las del PSOE. Ahora la ley ómnibus ya es troceable, ¿de acuerdo con qué? De acuerdo con que no se pueda en ningún momento decir que nadie, ni Junts, ni el Partido Socialista, están en contra de lo que llaman escudo social, que es también una chorrada terminológica, porque ¿qué es un escudo social? Un escudo social es dar más dinero a los pensionistas, es subvencionar el transporte público, cuando generalmente esto está provocando un impacto a largo plazo y a medio plazo nocivo para la economía española, que hace que a futuro la sociedad económicamente y a nivel de generación de riqueza esté más comprometida. ¿Eso es un escudo social? Bueno, las medidas que se han descartado, ¿de acuerdo? Que no se han incluido en este troceamiento de esta nueva ley ómnibus que, según el gobierno y Junts, ya han aceptado poner en marcha, son básicamente la regulación de las pensiones, descuento en el bono del transporte, las ayudas de la DANA, la prórroga del veto a algunos desahucios. Se ha incluido la aprobación de una nueva línea de avales para los arrendatarios, entre diversas medidas. Pueden poner el vídeo en pausa y ver aquí, perdón, efectivamente qué es lo que se ha quitado y lo que se ha separado. Pero esto no es lo realmente importante. Esto no es lo realmente importante. Les voy a explicar, porque si no, no sería un canal de análisis y no les traduciría en clave de poder, en clave políticamente lo que está pasando, si nos quedáramos solamente en lo aparente. Porque aquí la madre del cordero es la cuestión de confianza que Sánchez acepta tramitar. Ojo. Saben ustedes, les he explicado ya, que la diferencia entre la cuestión de confianza y la moción de censura es que la moción de censura la presenta cualquier grupo parlamentario contra el presidente del gobierno, contra el gobierno, proponiendo un candidato alternativo que suele ser generalmente el que la propone, el jefe de ese partido. Así fue, de hecho, como Pedro Sánchez llegó a la Moncloa dándole al PNV lo que Rajoy no le había dado o se negaba a dar. Damas y caballeros, la otra cuestión, en este caso la cuestión de confianza, es cuando el presidente del gobierno considera que quizá no tiene suficientemente garantizado, no tiene suficientes apoyos en el conjunto del Parlamento, que es una ficción al final, o sea, que no tiene suficiente apoyos con los otros jefes de partido, para poder seguir adelante con la legislatura. Algo evidente, no ahora, desde hace ya bastante tiempo, cuando seguimos con unos presupuestos de 2023 y cuando, de hecho, ha tenido que trocear ahora in extremis un decreto, una ley ómnibus, de una serie de medidas que hace 24 horas eran introceables, lo que significa que el presidente del gobierno no tiene la independencia suficiente para llevar adelante todo lo que él quiere y necesita de unos apoyos que quizá en estos momentos están fuertemente condicionados o no tiene. Y esta es la realidad. ¿Pero qué significa en definitiva todo esto? Significa lo siguiente, porque vamos a escuchar las palabras de Pedro Sánchez, que nadie, creo, ha entendido literalmente lo que ha dicho, y yo les voy a explicar lo que realmente está pasando y considero que se ha acordado con Junts. Sobre la cuestión de confianza, efectivamente hemos llegado a un acuerdo con Junts per Catalunya. Ya conocerán ustedes el redactado, pero en fin, verán que efectivamente lo que se reconoce es lo que dice la Constitución. La competencia constitucional sobre la cuestión de confianza
recae en la presidencia del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el Gobierno no ve necesidad de hacerlo. Sánchez ha dicho que en el texto que se va a poner sobre la mesa, que ha negociado con Junts, se va a reconocer lo que ya pone en la Constitución. Esto es que el Gobierno es el que tiene la prerrogativa de tramitar una cuestión de confianza. Pero al mismo tiempo dice que no ve la necesidad de hacerlo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esta tautología? ¿Por qué hay que poner en un acuerdo, en una ley, la cuestión de confianza que la presentará el Gobierno cuando esto ya está en la Constitución? Muy sencillo, damas y caballeros. Miren, Junts, como ustedes saben, y como han hecho siempre los partidos nacionalistas e independentistas para intentar sacar lo máximo posible de un lado y de otro, está negociando con PP. Está negociando con PP y diciéndole al PSOE, estoy negociando con PP. Y si nos ponemos farrucos, presentamos una moción de censura y si yo la apoyo, Pedro Sánchez deja de ser presidente al instante. Vox, PP y Junts quitan a Pedro Sánchez de la Moncloa cuando quieran, con una moción de censura. ¿De acuerdo? Bueno, el tema es el siguiente. Junts eso no lo quiere hacer, porque presentar un candidato de gobierno alternativo, o sea, presentar que Junts apoye un gobierno alternativo directamente al de Sánchez, que sea Feijóo y Abascal, va a ser muy difícil de defender delante de los independentistas, por mucho que sean, os digan ser de derechas o conservadores, etcétera. Entonces la cuestión de confianza es una vía indirecta. Quiere que el gobierno sea el que diga, pues igual no tengo suficientes apoyos para seguir, voy a ir a elecciones. Sánchez esto no lo va a hacer, a no ser que él sepa o tenga un convencimiento de que puede ganar esas elecciones. Y esto es lo que está pasando. Estas son las fuerzas que están actuando. Bajo mi punto de vista, Sánchez ha dicho, bueno, si estoy entre esta situación tan complicada entre la espada y la pared y Junts me está poniendo entre la espada y la pared sabiendo que ya tiene otras parejas de baile, PP y Vox, voy a aprobar el escudo, voy a aceptar lo que de cara a la galería ellos me han dicho, que es voy a trocear el decreto porque de ninguna manera estoy dispuesto a que los pensionistas, a que los que menos tienen, se queden sin el escudo social. Voy a ser yo el que voy a bajarme los pantalones de cara a la ciudadanía para decir, aquí está Pedro Sánchez, aquí está el PSOE para defender a los vulnerables. Esto es una medida electoral. Esto es un discurso electoral, como ha salido diciendo Bolaños. Lo importante no es la cuestión de confianza, es que el PSOE está dispuesto a negociar con tal de que la gente más vulnerable, los afectados de la DANA, etcétera, etcétera, tengan lo que tienen. ¿Y por qué antes no? Porque empieza a oler a una situación que consideran que es irreversible y que va a incluir la cuestión de confianza. Quédense bien con lo que voy a explicar a continuación. Bajo mi punto de vista, ¿qué va a pasar? Que en este nuevo decreto, o en esta nueva ley, se va a proponer que si pasan ciertas cosas en el futuro, si el gobierno no aprueba ciertas cosas en el futuro, como ha venido pasando, si el gobierno no tiene presupuestos, el presidente tendrá y el Consejo de Ministros tendrá que presentar una cuestión de confianza que llevaría a elecciones. Se van quedando, ¿no? Si pasan ciertas cosas en el futuro que dependen de Junts, como no tener presupuestos, ¿vale? El presidente tendría que presentar una cuestión de confianza. ¿Por qué? Sánchez dice, vale, bueno, en el peor de los casos saco el escudo social, empiezo a hacer campaña con todo esto, y en el futuro resulta dos cosas. Junts ya tiene lo que quería, el pretexto para poder apoyar el día de mañana quizá una moción de censura. ¿Por qué? Porque Junts dice, bueno, yo he forzado al gobierno a llegar a este acuerdo, que si no tiene mis apoyos para esto, tiene que presentar una cuestión de confianza. Si el día de mañana el gobierno no tiene el apoyo de Junts para hacer lo que sea, los presupuestos, y no presenta la moción de confianza como ha establecido en un acuerdo por ley que va a llevar ahora con Junts, el Junts puede decir, el gobierno está incumpliendo este acuerdo, no está presentando la moción de confianza, no tiene mayoría para gobernar, no nos queda otra que apoyar una moción de censura, no nos queda otra, y tiene ya el pretexto que quería políticamente para hacer jugar esa carta.
Y el gobierno, en esa situación, tiene ya aprobado el escudo social para ir a unas futuras elecciones diciendo solo les interesa el poder, solo les interesa intentar quitar este gobierno progresista, que se ha dejado la piel por todos ustedes, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando realmente ahora mismo en la esfera política española. Que se traduce realmente, en definitiva, ¿en qué, damas y caballeros? En mercachifleo. En dejar los intereses de los ciudadanos, como siempre, en un segundo plano. En buscar la mayor conveniencia para cada agrupación política, para cada jefe de partido. En este caso, Puigdemont, ya lo vengo diciendo desde verano, va a intentar forzar en todo momento. No le han dado a la Generalitat, la presidencia de la Generalitat, la amnistía. Y si no, va a hacer caer al gobierno. Pero tiene que saber hacerlo. Y este es el camino que están llevando a cabo. Si en España hubiera elección directa del presidente y elección directa de la Cámara de Representantes, del Congreso de los Diputados, todo esto no pasaría. Y se estaría operando desde el Estado constantemente en atención a lo que necesitan los ciudadanos, que en el contexto geopolítico y económico internacional, particularmente de la Unión Europea, es harto necesario. Pero mientras no cambiemos las estructuras de sistema de este país, esto es ciencia ficción. Por no hablar de la corrupción desmedida ya, que Sánchez es lo que quiere. Sánchez lo que quiere es ganar tiempo. Para que se archive lo de su hermano, que se archivará, para que lo de su mujer también se sobresea, etcétera, etcétera. Sánchez quiere ganar tiempo hasta que la situación le sea más favorable de cara a las elecciones. Nada más. Ahí estamos. Estamos a que la corrupción tan notable ya desde hace 45 años, que ensucia, que lleva la marca de la casa todos los partidos del Estado, de este Estado de partidos, de esta partidocracia, para algunos sea menos visible, sea menos para poder llegar a una contienda electoral en una posición prevalente. Y se está jugando con estas cartas, se está jugando con estas legislaciones, con la Constitución, de cara a un mercachifleo político. Asqueroso. Asqueroso. Por PP, PSOE, Junts, desde luego, y por todo el espectro político que le importa un pimiento la situación del conjunto de los ciudadanos. Hasta que no reformemos el Estado español, forzando una separación de los poderes, que el presidente no tenga que hacer estas locuras y estas imbecilidades, y disculpen el término, para poder mantenerse en el poder, y sea lo importante para él mantenerse en el poder y no atender a los asuntos de Estado y que necesita la nación, pues vamos a seguir en esta deriva destructiva, empobrecedora y total y absolutamente deleznable. Por favor, suscríbanse al canal si no lo están. Aquí abajo tienen el botón de suscripción. Denle me gusta, compartan el vídeo. Nos vemos en lo sucesivo. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.